El primer grito no vino de la mujer, vino del público, un alarido ahogado, mezclado con morbo, cuando el subastador arrancó el velo desgarrado del rostro de la monja, y Ezequiel lo escuchó como si le hubieran rajado el pecho con un cuchillo oxidado. La tierra bajo sus botas temblaba con los cascos de los caballos, con la excitación podrida de la multitud. En el centro de la plaza, sobre una tarima de madera, una joven estaba de pie, las muñecas amarradas con soga gruesa y las rodillas apenas sosteniéndola. Su rostro no era lo que uno esperaría en una subasta de carne humana. No había súplica ni terror, solo cansancio, dignidad. Y eso fue lo que jodió a Ezequiel. No debería haber estado ahí. Había llegado a Millfield con ganado, nada más. Intercambiar reses por sal, por leña, por alimento para el invierno. Entrar, vender, irse. No quedarse plantado como un imbécil viendo cómo vendían a una monja como si fuera una yegua de cría. «¿Qué me ofrecen por esta flor del Señor?», rugió el subastador, agitando su sombrero sudado. «Virgen, joven, obediente, entrenada en el silencio, en la humildad, en el pecado redimido. Empiezo con 50 pesos». Las risas tronaron, las monedas tintinearon, las manos se levantaron. Ezequiel se quedó inmóvil, con las mandíbulas apretadas. Los recuerdos de Sara, su esposa muerta, le cayeron encima como polvo de ataúd. El tono de voz que usaba para leerle las escrituras, la fe que no se quebró ni con la fiebre que la mató. Si ella viera esto... «¡100 pesos!», gritó alguien al fondo. El corazón de Ezequiel empezó a latir con fuerza. No por el número, por el nombre del que lo había dicho, Cyrus Blackwood. Hacía falta estar podrido hasta los huesos para que hasta los cuatreros te evitaran. Blackwood no era un hombre, era una plaga con botas y cicatrices. «Esta tiene carácter», añadió el subastador, paseándose como gallo de pelea frente a la joven. «Solo necesita al hombre correcto para enderezarla». Una oleada de risas más obscenas lo envolvió todo. Magdalena no alzó la cabeza, pero Ezequiel sí. Sintió que sus dedos se cerraban solos en puños. «150», gritó Blackwood. El subastador se relamió. Ya no era una venta, era un espectáculo. Y entonces, como si el universo le jugara una mala pasada, la joven levantó la cabeza. No fue súplica, no fue terror. Fue una mirada directa, firme, una confesión silenciosa que decía: «No necesito que me salves, pero no soy tuya». Ezequiel sintió un crujido dentro, como si una represa que había mantenido intacta desde el entierro de su hijo comenzara a fracturarse. El subastador alzó la mano. «Primera llamada». Blackwood ya iba subiendo la tarima. «200», escupió Ezequiel. El silencio cayó como una piedra. Todos lo miraron. Todos menos Magdalena. Ella solo cerró los ojos, como si supiera que algo terrible acababa de comenzar. Blackwood se volteó, escupió al suelo y gruñó. 210. Ezequiel tenía exactamente 200 en el bolsillo. Nada más. Dinero de invierno. Dinero de supervivencia. Pero también tenía orgullo. Y asco. 220. Soltó, sin saber de dónde había salido esa voz que era suya. El ambiente se envenenó. Blackwood bajó la mano hacia su revólver. 250. El subastador lo disfrutaba. Casi podía olerse su codicia. Ezequiel sabía que había cruzado una línea invisible. No tenía ese dinero. No tenía cómo recuperarlo. Entonces escuchó algo. No una voz, un recuerdo. El de Sara, riéndose entre sábanas viejas, diciéndole: «A veces, lo correcto no tiene sentido hasta que ya es tarde». 300, dijo Ezequiel, en voz baja, pero lo suficiente fuerte para que todos escucharan. El subastador bajó el martillo. «Vendida, al caballero del sombrero negro». Y ahí, en medio de la plaza, Ezequiel Thornfield se convirtió en dueño legal de una mujer.
Una mujer que no pidió ser salvada. Una mujer que, ahora, tenía un secreto que lo podía destruir. El silencio posterior al martillazo fue denso, pero duró poco. «No tienes 300 pesos», gruñó Blackwood acercándose, su aliento a whisky y odio. «¿Y tú qué sabes?», respondió Ezequiel, con una calma que no sentía. «Sé exactamente lo que vale tu rancho de mierda. Y no es eso». Entonces Magdalena habló. «Por favor», susurró. Fue como una campana en una noche sin luna, y por primera vez Ezequiel vio miedo en sus ojos. No miedo por ella, miedo por él. Y ese fue el momento exacto en que todo cambió para siempre. El subastador chasqueó la lengua, extendiendo la mano como quien exige su parte del alma. 300, en efectivo, ahora. Ezequiel hundió la mano en su abrigo polvoso. Sacó un pequeño fajo de billetes atados con hilo. Sus dedos temblaban, no por el frío. Contó el dinero 2 veces. 200, ni uno más. «Esto es lo que tengo. El resto lo consigo en la mañana». La sonrisa del subastador se borró al instante. Las caras de los curiosos empezaron a girarse, como hienas que olieron debilidad. «Esto es fraude», escupió el hombre. «No se puede ofertar sin respaldo. Esto no es una tienda de caridad, ranchero». Blackwood se echó a reír con ese tono grave y podrido que ponía los pelos de punta. «¿Lo ves?», dijo, volviéndose a la multitud. «Lo único que este hombre compra es lástima». Ezequiel no se movió. No se defendió. Solo miró a Magdalena. Ella había bajado los ojos, pero no por vergüenza. Era concentración. Estaba buscando algo. Metió la mano con dificultad en el hábito desgarrado y sacó un pequeño envoltorio de tela. Al desenvolverlo, todos guardaron silencio. Una cruz de oro, vieja, hermosa, incrustada con rubíes pequeños como gotas de sangre seca. «Esto era de mi abuela», dijo, voz firme. «Debería cubrir lo que falta». El subastador la arrebató sin pedir permiso. La alzó al sol. La examinó como quien evalúa una joya robada. Esto puede valerlo, sí». Ezequiel sintió una punzada, como si le hubieran pegado en el estómago. Esa cruz no era solo un objeto, era lo último que probablemente le quedaba a ella, y lo acababa de entregar, por él, por salvarle a él. «Venta legalizada», anunció el subastador alzando la voz. «Escritura al nombre de Ezequiel Thornfield». La gente empezó a dispersarse con murmullos y risas, pero Ezequiel no oía nada. Solo el retumbar de su propia culpa. Magdalena lo miró. «¿Por qué lo hiciste?», preguntó. Ezequiel abrió la boca, pero no supo qué decir. Su garganta se sentía como papel quemado. «No lo sé». Ella asintió, como si no esperara otra respuesta. Estaban por bajar de la tarima cuando el viento trajo un sonido lejano. Cascos, varios, rápidos. Ezequiel giró la cabeza hacia el borde del pueblo. 3 jinetes aparecieron a contraluz, bajando la colina. Y fue entonces cuando la piel de Magdalena se tensó como la cuerda de un arco. «Nos tenemos que ir, ahora». «¿Quiénes son?», preguntó Ezequiel, pero ya lo sabía. Lo leía en su cara. «El hermano Marcus y sus hombres», susurró, más pálida que la cruz que acababa de entregar. «Me han estado cazando por semanas». Ezequiel los miró avanzar. Habían elegido ropa que imitaba hábitos religiosos, pero sus movimientos eran los de depredadores. Uno de ellos, el del centro, tenía el rostro tallado en cicatrices viejas y ojos negros como el fondo de un pozo. Sostenía las riendas como si fueran cadenas. ¿Fanáticos? Peor, fanáticos con fe torcida. ¿Cuántos más vienen? No lo sé. Siempre cambian, como si fueran parte de un enjambre. El corazón de Ezequiel latía con violencia. Su caballo estaba lejos. Las calles comenzaban a vaciarse, como si el pueblo supiera que el verdadero peligro apenas empezaba. «¿La iglesia?», preguntó él,
señalando una estructura sencilla a 2 cuadras. ¿Podemos refugiarnos ahí? Si el padre Miguel sigue vivo, tal vez. Comenzaron a caminar, no corriendo, sino con el paso controlado de los que saben que correr atrae más al lobo. La voz de Marcus retumbó desde la entrada del pueblo. No era un grito, era una sentencia. Hermana Magdalena, has corrido bastante, es hora de regresar a casa. Ezequiel sintió cómo ella se encogía por dentro, aunque no dio un paso atrás. Sigue caminando, le dijo en voz baja. No mires atrás. No entiendes, murmuró ella. No solo van a matarnos, van a hacer que duela. Y entonces Ezequiel entendió que el infierno no siempre es fuego. A veces llega montado, con una Biblia en una mano y una soga en la otra. Avanzaban entre calles desiertas, con la iglesia a solo 1 cuadra de distancia, cuando Ezequiel escuchó de nuevo los cascos. Esta vez, más cerca, más marcados, el sonido de depredadores que ya habían olido miedo. Magdalena tropezó, pero no por cansancio. Era esa voz, la de Marcus, cálida por fuera, vacía por dentro. Este desconocido que te compró, dijo el hombre, su voz envolviendo la plaza como incienso envenenado. Me pregunto cuánto le van a importar cuando sepa quién eres de verdad, hermana. Ezequiel sintió el cambio. Magdalena se tensó como una cuerda. Sus pasos, antes firmes, vacilaron. ¿De qué está hablando?, preguntó, sin detenerse. Pero ella no respondió. Solo apretó los puños y aceleró. La iglesia ya estaba frente a ellos. Una estructura pequeña, encalada, con una campana oxidada que colgaba como si también esperara redención. Desde la sombra de la entrada, emergió una figura envejecida pero erguida. «Basta», tronó el padre Miguel, con voz grave y decidida. «Esta es tierra sagrada». Marcus no frenó su caballo, ni siquiera bajó el tono. «Padre Miguel, siempre protegiendo pecadores, hazte a un lado, esto no es asunto tuyo. Todo lo que ocurre en este pueblo es asunto mío». Ezequiel notó que el viejo sostenía una escopeta, con seguridad, con memoria. «Ya he escuchado suficiente de tu evangelio torcido», añadió el cura. «Aquí no se derrama sangre inocente». Marcus rió. Pero no era una risa humana. Era algo roto, hueco, como el crujido de un árbol seco antes de caer. ¿Inocente? ¿Eso crees que es esta mujer? Díselo tú, Magdalena. Cuéntales lo que hiciste. Magdalena se quedó quieta, demasiado quieta. Ezequiel la miró, sintiendo que algo se rompía en el aire. Como si la historia hubiese estado conteniéndose durante demasiado tiempo y ya no pudiera resistir más. Marcus bajó del caballo con calma. El peso de sus botas sobre la tierra era casi ceremonial. Cuéntales del fuego, cuéntales de tus hermanas muertas, de cómo quemaste la casa de Dios. La plaza se congeló. Ezequiel la escuchó inhalar, solo una vez, lenta, dolorosa. «No es cierto», dijo al fin, pero su voz no tenía fuerza. «O sea, sí lo es», sonrió Marcus. «Solo que no de la forma en que tú quieres contarlo. Díselo, Magdalena». Y lo hizo, con la mirada clavada en el suelo, con una voz que era más ceniza que sonido. «Fue un accidente. Yo solo quería escapar. Había un hombre. Íbamos a huir, pero nos descubrieron. Quise distraerlas. Tiré una vela. No sabía que el viento. No quería que murieran». Ezequiel sintió cómo el mundo se inclinaba. Cada palabra de ella caía como un ladrillo sobre la imagen que él había construido. Pero cuando la miró, no vio una asesina. Vio a alguien que había estado ardiendo por dentro desde entonces. La multitud, hasta entonces alejada, empezó a acercarse de nuevo, atraída por el morbo. «¿Lo ves?», insistió Marcus. «No es una víctima, es una bruja disfrazada de mártir. Entiéndelo, Thornfield. No compraste una mujer, compraste una maldición».
Magdalena dio un paso atrás, los ojos llenos de culpa. El mismo fuego que la había perseguido ahora se le reflejaba en los ojos de los demás. «Devuélvemela», ordenó Marcus. «Nosotros sabremos qué hacer con su pecado». Y entonces Ezequiel alzó su arma. No, una sola palabra, pero fue como encender una chispa en un cuarto lleno de pólvora. Marcus se detuvo, lo miró, y algo en su sonrisa cambió. Se volvió más oscura, más cruel. «No sabes lo que estás protegiendo», susurró. «Sé que no te la llevas. Aunque eso te cueste la vida, aunque me cueste mi alma». El padre Miguel se colocó entre ellos. «Aquí no se juzga, aquí se escucha». Pero ya era tarde. Los hombres de Marcus empezaban a rodearlos. Otros jinetes se acercaban por el oeste. Más cascos, más armas. El pueblo ya no era un lugar, era una trampa. Magdalena giró hacia Ezequiel, y por primera vez, en lugar de vergüenza, había miedo por él. «Tienes que irte. No pienso dejarte. No entiendes. Tal vez Marcus tiene razón. Tal vez sí soy lo que él dice. Yo también he hecho cosas», dijo Ezequiel, bajando un poco el arma. «Cosas que me quitaron el derecho de hablarle a Dios. Pero aún así, aquí estamos. Tú y yo, frente al fuego. La diferencia es que ahora no estás sola». Y en ese momento, el cielo rugió. No con trueno, sino con cascos. 12 jinetes venían a toda velocidad por el camino del este. Uniformes polvorientos, armas listas. «¿Quiénes son?», susurró Magdalena. Ezequiel entrecerró los ojos. La ley, pero en medio del humo, la sangre y los gritos contenidos, ¿cómo convencerían a la ley de que no eran los culpables? Los cascos de los caballos tronaban como cañonazos. 12 hombres armados descendieron por la colina levantando nubes de polvo. Al frente cabalgaba un hombre corpulento con sombrero gris y mirada de granito, el sheriff Carson. «¡Todos al suelo!», rugió. «Nadie se mueve o disparo». Las armas del sheriff y sus diputados apuntaban al centro de la plaza, a Ezequiel, a Magdalena, a los hombres de Marcus. En medio de la confusión, nadie sabía quién era quién. Ezequiel no bajó su revólver, lo alzó. Muy despacio, sin apuntar a nadie, pero lo suficientemente alto como para no parecer un agresor. «Soy Ezequiel Thornfield», gritó. «Ella está conmigo. Esos hombres son fanáticos, asesinos». «Mentiras», bramó Marcus desde su montura. «Soy el hermano Marcus, servidor de Dios. Esa mujer quemó un convento. Ese hombre la protege». Los ojos del sheriff saltaron entre uno y otro. Las armas, tensas. El pueblo contuvo el aliento. Magdalena apenas respiraba. Y entonces, una voz rompió la tensión. «¡Sheriff Carson!», gritó el padre Miguel, saliendo lentamente de entre los escalones de la iglesia, las manos en alto. «Gracias a Dios que llegó. Esos hombres son los mismos que incendiaron San Benedicto hace 7 años». Marcus se giró hacia él como una víbora herida. «¡Mentira!», rugió. «Ese anciano ha protegido el pecado durante demasiado tiempo». «Llevo 5 años conociendo a este cura», respondió Carson. «Nunca me ha mentido. Y usted, Marcus, usted me grita demasiado para ser inocente». Un murmullo inquieto cruzó la plaza. La gente comenzaba a entender que esto no era solo una discusión entre hombres de fe. Era un ajuste de cuentas. Marcus desenfundó, y Ezequiel también. 3 disparos sonaron al mismo tiempo. Uno del revólver de Ezequiel, uno de la escopeta del padre Miguel, y uno del rifle del sheriff. Marcus cayó del caballo como un saco de carne, su hábito manchado de rojo. La plaza estalló en gritos, polvo y miedo. Algunos de los seguidores de Marcus intentaron huir. Otros arrojaron las armas de inmediato. La voz del sheriff se impuso como un látigo. «Todos los que no sean de la ley, fuera de la plaza, ahora». Los diputados se movieron rápido, separando a los fanáticos, apuntando a los cómplices.
En medio de ese caos, Ezequiel tomó la mano de Magdalena. «Ven». La arrastró hacia la iglesia, donde las llamas comenzaban a escalar desde el zócalo. El santuario, el único lugar que debía ofrecer protección, ardía como si Dios hubiera abandonado el lugar. «¿Por qué incendiar la iglesia?», preguntó ella. «Porque el fuego es lo único que entienden», dijo el padre Miguel, acercándose con la escopeta aún humeante. «Para ellos, cada estructura, cada alma, debe purificarse, con dolor». Magdalena se soltó de Ezequiel y dio un paso hacia las puertas ardiendo. «No podemos dejarla así», dijo, casi en trance. «Aquí viví mis años más puros, los pocos que tuve». «¡Magdalena!», la llamó Ezequiel, pero no la alcanzó a detener. Ella entró corriendo, cubriéndose el rostro de humo. El padre Miguel gritó algo, pero Ezequiel no escuchó. Solo la siguió. Dentro, el calor era insoportable. Las bancas crujían. El altar ya era una silueta negra envuelta en llamas. Magdalena se arrodilló frente a una imagen calcinada de la Virgen. «¡Magdalena! ¡Tenemos que salir!». Ella se volvió hacia él con los ojos vidriosos. «No quería matarlas», susurró. «A veces, cuando cierro los ojos, las escucho cantar como aquella noche. Yo solo quería escapar». «Y escapaste», dijo él, tomándola por los hombros. «Pero no estás sola, no más». La levantó, y juntos salieron justo antes de que una viga se desplomara. Detrás de ellos, el techo cedió, y el fuego se tragó el altar como una bestia hambrienta. Fuera, el cielo estaba cubierto de humo y cenizas. «Esto no es destrucción», dijo el padre Miguel al verlos salir. «Es limpieza. Este pueblo no será más tierra de fanáticos». Pero no todos compartían su alivio. Entre los restos de la multitud, Cyrus Blackwood observaba en silencio, con una sonrisa torcida. Aún no había hecho su jugada. «¿Qué sigue ahora?», susurró Magdalena temblando. «¿Volver a ser monja? ¿Irme? ¿Qué esperas de mí?». Ezequiel la miró largo. «Nada, solo que no huyas más, ni de ellos, ni de ti misma». Pero antes de que pudiera decir algo más, una figura cruzó la plaza con paso firme. Era una mujer joven, de ojos grises. En la mano llevaba un papel doblado. Se detuvo frente al sheriff. «Soy de la oficina territorial. Marcus tenía orden de arresto desde hace 3 años», dijo. Y no era el único. Extendió el papel. El sheriff Carson lo leyó en silencio. Luego levantó la vista hacia Ezequiel. «Todo esto ya era una cacería, solo que tú te cruzaste con ella en el momento justo». Ezequiel asintió. Magdalena lo miró. En sus ojos ya no había solo culpa, había otra cosa, una semilla de esperanza. Pero Blackwood no se había ido, y el precio del fuego aún no se había pagado. La iglesia seguía ardiendo, pero el peligro ya no estaba en las llamas. Estaba en los ojos de Cyrus Blackwood. Observaba desde la sombra de un pilar derruido, el sombrero bajo, la mandíbula tensa. No se había movido durante el tiroteo. No ayudó a Marcus ni huyó con los fanáticos. Solo esperó, como un buitre, como alguien que sabía que la justicia tenía memoria corta y el odio, una paciencia infinita. Ezequiel lo notó demasiado tarde. Estaba ayudando a Magdalena a sentarse en el umbral de la iglesia, cuando sintió el cambio en el aire. Esa quietud antinatural. El tipo de silencio que uno reconoce después de enterrar demasiados cuerpos. Giró, y allí estaba. «Tú y yo tenemos cuentas pendientes», dijo Blackwood, con la voz de quien ya ha dictado sentencia. «La mujer es solo el principio». El sheriff Carson, aún supervisando el arresto de los últimos seguidores de Marcus, se volteó al escuchar la voz. Pero no lo suficientemente rápido. Cyrus desenfundó. Un solo disparo, no hacia Ezequiel, hacia el padre Miguel. El viejo cayó de rodillas, la escopeta se le escapó de las manos. El impacto lo lanzó hacia atrás como una marioneta sin hilos. Magdalena gritó. Ezequiel se abalanzó hacia el arma
pero Cyrus fue más rápido. Lo tenía en la mira. «No te muevas, vaquero. Ya perdiste bastante hoy. ¿Quieres perder más?» Los diputados gritaron, apuntaron, pero Blackwood usó a Miguel como escudo humano, arrastrándolo hacia el callejón. «¡Atrás todos!», gritó. «Denme 5 minutos con Thornfield o lo remato». Ezequiel sintió una mezcla ardiente de rabia, miedo y algo peor, impotencia. Ya no era un duelo entre dos hombres, era una ejecución simbólica. Blackwood quería arruinarlo, despojarlo como él lo había despojado en el pasado, porque, años atrás, Ezequiel había sido el responsable de impedir que Cyrus tomara el rancho Henderson a la fuerza. Lo enfrentó, lo humilló delante de todo un pueblo. Y Blackwood nunca perdonó a quienes le arrebataban su poder. «¡Déjalo ir, Blackwood!», gritó el sheriff, avanzando con cautela. «¡O disparo de nuevo!», bramó Cyrus, presionando el cañón en el cuello del cura. «Todos ustedes creen que este pueblo se ha salvado, pero no entienden. Los monstruos como Marcus solo asustan. Los hombres como yo, gobernamos». Ezequiel apretó los dientes. «Dímelo a mí, entonces. Suéltalo y ven por mí». Cyrus rió, pero era una risa rota. «Ya no tienes nada que ofrecerme, Thornfield. Ni dinero, ni orgullo. Solo te queda ella». Y volvió su mirada hacia Magdalena. «Y eso me basta». Entonces, Magdalena se puso de pie. Temblorosa, sí, pero no rota. «Mátame, si eso va a saciarte», dijo. «Pero déjalos vivir». «No me interesa matarte», dijo Cyrus con suavidad enferma. «Quiero que veas cómo los demás caen por ti. Quiero que entiendas lo que cuesta ser la razón del infierno de alguien más». Ezequiel dio un paso, y otro, desarmado. Los diputados gritaban que se detuviera. El sheriff intentó rodear el callejón, pero Ezequiel sabía que nadie llegaría a tiempo. Solo tenía una oportunidad. Entonces lo vio. Un destello de metal bajo un carro de agua. La escopeta del padre Miguel, caída pero no olvidada. Ezequiel se dejó caer de rodillas, fingiendo una caída por desesperación. Y en ese gesto, rápido como el chasquido de una serpiente, rodó hacia el costado, tomó el arma y apuntó. Cyrus giró, pero ya era tarde. El disparo le destrozó el hombro y lo lanzó contra la pared. El cuerpo del padre Miguel colapsó al suelo, herido, pero vivo. Ezequiel corrió hacia él. El cura abría los ojos, con dificultad. Sangraba por la boca. «¿Sigue en pie?», murmuró. «Sí, padre, sigue con nosotros. Entonces aún hay esperanza». Y se desmayó. El sheriff alcanzó el lugar segundos después. Los diputados redujeron a Blackwood, inconsciente, el hombro desgarrado. La amenaza había terminado, pero el fuego real, el que nadie podía apagar, ardía dentro de Magdalena. La culpa, la sangre, las cenizas. Ezequiel se sentó junto a ella mientras los gritos se convertían en susurros y el humo comenzaba a disiparse. «Podemos irnos», le dijo. «¿A dónde?» «Donde no nos conozcan por lo que fuimos, solo por lo que hagamos a partir de ahora». Ella lo miró, y por primera vez no respondió con miedo, sino con una pregunta. «¿Y si no sé cómo empezar?» Ezequiel le tomó la mano. «Entonces lo averiguamos juntos». Pero justo cuando parecía que el infierno había quedado atrás, un mensajero llegó al pueblo. Un joven jinete, sudoroso, jadeando. Traía una carta y un nombre, Magdalena Thornfield. El sol apenas empezaba a calentar las ruinas del día anterior cuando llegó el jinete. Era joven, delgado, con la ropa manchada de barro seco. Bajó del caballo sin saludar a nadie, con la urgencia de quien lleva un peso que no le pertenece. Buscó entre la multitud con los ojos hasta encontrarla. Magdalena. Ella estaba sentada fuera de lo que quedaba de la iglesia, envuelta en una manta, los labios partidos por el humo y la vigilia, las manos aún temblorosas. A su lado, Ezequiel, de pie como una sombra protectora.
El joven se acercó con la carta en la mano, un sobre amarillo sellado con cera oscura y una cruz invertida grabada a cuchillo. Me dijeron que la encontrara. Llevo 3 días buscándola. Magdalena tomó la carta. Su nombre estaba escrito con caligrafía temblorosa. No reconoció la letra, pero sintió cómo se le encogía el estómago, como si su piel supiera algo que su mente aún no. ¿Quién la envía?, preguntó Ezequiel. El muchacho dudó. Un hombre, o algo parecido. Viajaba solo. Se hacía llamar Hermano Isaías. El nombre le heló la sangre. Magdalena no lo había escuchado en años. Isaías, uno de los fundadores del convento, más viejo que Marcus, más peligroso. No era un asesino, era algo peor, un verdadero creyente. El tipo de hombre que veía en el sufrimiento un sacramento. Rompió el sello con dedos entumecidos. Dentro, solo una hoja escrita a mano. Hermana Magdalena, te escapaste del fuego, pero no del juicio. El sacrificio de Marcus ha sido aceptado. El verdadero tribunal te espera donde todo comenzó. No traigas armas, solo el alma desnuda, o la redención será imposible. Isaías. No había dirección, solo una frase escrita al reverso. Tú sabes dónde. Ella dejó caer la carta como si quemara. Ezequiel la recogió y leyó en silencio. ¿Quién es? Isaías fue el primero, el que fundó el convento, el que nos entrenó a todas. Marcus le seguía, pero Isaías, él era la raíz. ¿Entrenó? No éramos monjas, no en el sentido tradicional, éramos sus discípulas. Al principio nos enseñaban a meditar, a orar, a ayunar, pero luego vino lo otro: castigos, vigilancia, aislamiento, lavado. ¿Qué clase de lugar era ese? Una secta, dijo en voz baja. Y yo fui su favorita. Ezequiel la miró, intentando entender hasta dónde se hundía esa historia. ¿Qué significa que el juicio la espera? Que quieren que regrese, que me arrodille, que me someta. Para ellos lo de Marcus fue un sacrificio, una purificación. Pero no basta, no hasta que yo esté de rodillas, pidiendo perdón por cada pecado que nunca cometí, o por cada uno que no les confesé. No vas. Ella lo miró. ¿Y si no voy? Buscarán a otros, buscarán al padre Miguel, a ti. Esto no es personal, es cruzada. Ezequiel sacudió la cabeza. No pienso dejar que te arrastren otra vez a ese infierno. Ya lo hicieron, susurró ella. Desde que me vendieron en esa plaza, ya lo hicieron. Solo que tú no lo sabías. El silencio cayó entre ellos, no de esos silencios pesados. Era otro, como un abismo. Hasta que el padre Miguel, aún convaleciente, habló desde el umbral de la iglesia destruida. Ve. Magdalena giró. ¿Qué dice, padre? Ve, repitió. Pero no sola. El cura se incorporó, sujetándose del marco chamuscado. Isaías no te quiere redimir. Quiere quebrarte frente a sus nuevos seguidores. Quiere hacerte ejemplo, pero si lo enfrentamos en su terreno, con testigos, puede que seamos nosotros quienes lo expongamos. ¿Y si no hay nadie dispuesto a escuchar? El cura sonrió con tristeza. Entonces arderemos juntos, pero esta vez por algo que vale la pena. Ezequiel asintió. Vamos a ir, pero no como corderos. Vamos con todo lo que somos. Y si este Isaías quiere vernos arrodillados, va a tener que matarnos primero. Magdalena lo miró con los ojos vidriosos. No tienes que hacer esto. No lo hago por ti, dijo él. Lo hago porque si no lo hacemos nosotros, nadie más lo hará. Y así, al amanecer siguiente, partieron. Magdalena, Ezequiel y el padre Miguel. De regreso a un lugar que ninguno de ellos quería volver a ver. De regreso al infierno, donde el juicio verdadero los esperaba. El camino al viejo convento era largo, seco y sin señales. A un día de viaje de Millfield, entre colinas sin nombre,
Se alzaban las ruinas que alguna vez albergaron a las llamadas Hermanas de la Gracia Redentora. Magdalena recordaba cada curva del sendero, cada árbol seco, cada piedra marcada por rituales que nunca debieron llamarse sagrados. No hablaban mucho en el trayecto. El padre Miguel, débil pero decidido, cargaba una bolsa con agua bendita, un crucifijo y una pistola corta. Ezequiel conducía el caballo con la mirada fija en el horizonte, como si pudiera matar a Isaías con solo imaginarlo. Pero Magdalena iba en silencio, no por miedo, sino por algo peor, reconocimiento. Sabía que al llegar el tiempo no se movería, que volvería a tener 17 años, que volvería a escuchar los cantos, las correcciones, las puertas que nunca se abrían desde dentro. Llegaron al anochecer. El convento no era más que piedra y sombra. Parte de la techumbre había colapsado, pero las celdas seguían intactas. Las ventanas seguían ciegas. Las cruces en las paredes seguían torcidas, y frente a la entrada principal, como si nunca se hubiera movido, estaba Isaías. Vestía de blanco, con una túnica limpia, los pies descalzos, el cabello largo y blanco como hueso, pero sus ojos eran los mismos, negros, inmutables, como pozos sin fondo. «Has regresado, hija», dijo, sin levantar la voz, «justo cuando se te necesitaba». Ezequiel bajó del caballo y apuntó su revólver sin vacilar. «No des un paso». Isaías lo ignoró. Solo miraba a Magdalena. «¿Vendrás a confesar?» Ella dio un paso al frente. «Confesaré», dijo, «pero no mis pecados, los tuyos». El viejo no reaccionó, solo extendió los brazos. «No hay pecado más grande que la soberbia. Hablas como si supieras lo que es el bien. Y, sin embargo, huiste dejando cuerpos tras de ti». «Tú los mataste», dijo ella, la voz firme, «con tus dogmas, con tus castigos, con tu silencio». «Yo los salvé», replicó, y su voz ahora ardía. «Les mostré el camino, solo que tú, Magdalena, siempre fuiste una piedra en él». Entonces, desde el interior del convento, comenzaron a salir figuras encapuchadas. 8, 12, 14, todos jóvenes, mujeres, algunas niñas, todas vestidas con hábitos desgastados, ojos vacíos, labios cosidos por el miedo. «No», susurró Magdalena, «no puede ser». Isaías levantó la mano. «Las ovejas no se salvan solas, necesitan pastor». El padre Miguel dio un paso adelante. «Lo que haces es tortura, es abuso espiritual, es manipulación». «Es redención», gritó Isaías. «Ustedes llaman fanatismo a lo que yo llamo devoción. No entienden porque aún no han sido purificados». Ezequiel levantó el arma. «Una palabra más y...» «¿Dispararás frente a las niñas?», interrumpió Isaías, sonriendo. «Qué imagen tan hermosa, el justiciero matando a un hombre desarmado ante sus fieles». «¡No son fieles!», gritó Magdalena. «Son prisioneras». Y en ese instante, una de ellas levantó la cabeza. Una niña, de no más de 11 años, y sus labios se movieron. «Ayúdame». El hechizo se rompió, como una cuerda tensa que finalmente cede. Las demás comenzaron a murmurar, a dudar, a moverse, y en medio de esa grieta, Magdalena avanzó, sin armas, sin cruz, solo con la voz. «Yo también fui como ustedes, pensaba que lo merecía, que el dolor era amor, que callar era virtud, pero él», señaló a Isaías, «no es Dios». Las niñas comenzaron a llorar. Isaías alzó la voz, esta vez desesperado. «Silencio, no escuchen, ella trae muerte». «No», dijo Ezequiel, apuntándole entre los ojos, «ella trae verdad». Isaías se abalanzó hacia Magdalena, pero no llegó. Un solo disparo lo detuvo, no de Ezequiel, sino del padre Miguel. El disparo le dio en el pecho. Isaías se detuvo, tosió sangre y cayó de rodillas.
Te perdono, murmuró el cura, pero no te dejo vivir. Isaías se desplomó. Las niñas se echaron a llorar. El fuego de aquel día en Millfield había regresado, pero esta vez para iluminar, no para consumir. Magdalena se arrodilló entre ellas, las abrazó. Las llamó por sus nombres. Les prometió que no estaban solas, que esta vez nadie las dejaría atrás. Ezequiel no dijo nada, solo la observó, y por primera vez supo que ella ya no necesitaba que la salvaran. Se había salvado a sí misma. Días después, el convento fue desmantelado, las niñas trasladadas. El padre Miguel fundó un refugio lejos del desierto. Ezequiel y Magdalena regresaron a Millfield, juntos, pero no iguales. Él reconstruyó su rancho. Ella convirtió el viejo gallinero en una escuela. No se hablaba mucho de lo que pasó en ese lugar perdido entre colinas, pero los que sabían que no fue una historia de salvación. Fue una historia de fuego y de lo que sobrevive después de arder.